video trata sobre la información recabada a partir de la elaboración de la práctica frenado por cortacorriente. El contenido que se estará analizando es la introducción, los objetivos, los materiales, el marco teórico, el desarrollo, los diagramas, la conclusión y la bibliografía. En este video se analizará el frenado por contracorriente en un motor trifásico, que es otro tipo de frenado que aplicaremos, en el cual se trata de provocar un giro del campo magnético del estator, obligando al rotor a que se trate de invertir su dirección de giro. Pero antes de que se invierta el sentido de giro, cortaremos la alimentación de la corriente. Esto se puede conseguir bien mediante un temporizador, calculando previamente el tiempo necesario que necesitamos estar alimentando a contracorriente, o con un contacto de un detector de giro del motor, que al detectar el paro abre e impide que se siga alimentando el estator a corta corriente. Además, se mostrará el diagrama realizado en cada decimo, así como el cableado de manera física. Los planteados para esta práctica son armar el circuito de control y fuerza de la figura, medir el tiempo que tarda el eje en detenerse sin aplicar el circuito de frenado, integrar el circuito de frenado al circuito y configurar el temporizador a la mitad del tiempo que tarda el eje en detenerse. Los necesarios para elaborar esta práctica son dos contactores, un timer o un delay, cables de conexión, fuente de corriente directa de 24 voltios, estación de botoneras normalmente abierto, normalmente cerrado, clavija con terminales, resistencia de 10 ohms, un multímetro digital y el motor trifásico. Frenado por contracorriente. El sentido de giro del rotor de un motor trifásico asíncrono se determina por el sentido del campo magnético giratorio, cuando el motor está funcionando en un sentido de giro determinado a velocidad de régimen. Si se invierten las conexiones S2 de los conductores de la fase del estator, el sentido de campo giratorio es opuesto al sentido de giro del rotor y el deslizamiento resulta superior a la unidad. Esta circunstancia provoca un enérgico par de frenado, ya que el campo giratorio tiende a arrastrar al rotor en sentido contrario al de su marcha. Como el frenado a contracorriente se opone a la inercia de la carga, este sistema puede emplearse eficazmente para conseguir rápidas desaceleraciones de motores que arrastran cargas de inercia, como por ejemplo en máquinas herramientas. En cambio, este sistema de frenado no puede utilizarse en máquinas elevadoras, grúas, montacargas, ascensores, etc. En el frenado a contracorriente, la intensidad de corriente es muy elevada y la energía que la carga suministra al motor no se comunica a la línea, sino que constituye una pérdida que debe disparar el propio motor, por lo que en los motores en que se deba aplicarse este sistema de frenado deberán tenerse en cuenta estas circunstancias, sobre todo desde el punto de vista de la eliminación de la energía térmica producida. La resistencia en el circuito de fuerza sirve para limitar la intensidad de la corriente del frenado. Como freno a contracorriente, la máquina de inducción absorbe una potencia mecánica por el eje PU, para lo cual debe ejercer un par de frenado M, opuesto a la velocidad N. Por otra parte, por el estator, absorbe una potencia eléctrica P1, que tras las pérdidas correspondientes da lugar a una potencia PA, que atraviesa el entrehierro desde el estator hacia el rotor, es decir, a la máquina le entra potencia eléctrica por el estator y potencia mecánica por su eje. Toda esa potencia acaba disipándose en forma de calor, porque en su totalidad se transforma en las diferentes pérdidas de la máquina, específicamente en las pérdidas del cobre del rotor PCU2. Todo esto hace que en este tipo de funcionamiento la máquina tenga unas corrientes muy elevadas, superiores a las de arranque, y se caliente mucho, lo que puede provocar su deterioro. Por esta razón, no debe emplearse más que en casos excepcionales o en motores especialmente diseñados. A veces se utilizan sistemas similares a los de arranque, disminuir la tensión del estator o añadir impedancias en serie con el rotor para reducir las corrientes durante ese tipo de frenado. En el caso de motores trifásicos, la inversión del sentido de giro del campo magnético se consigue permutando la conexión de dos de las fases del estator. Este es el diagrama diseñado en el programa Cadecimu.
el cual funciona de la siguiente manera. Al pulsar S1 se permite el paso de corriente hacia la bobina del contactor KM1, lo cual hace que el motor comience a girar. Entonces, para realizar el frenado se tiene que pulsar S0. Cuando se pulsa, se cierra el contacto del temporizador y pasado el tiempo que se programó, que serían entre 3 segundos, hace que el motor se detenga. Y las resistencias cumple con la función de disminuir la corriente en lo que tarda en frenarse el motor. Este diseño en Proficat se puede observar pues el cableado para tener una mejor visualización de lo que se tiene que realizar de manera física. En la imagen se puede observar cómo quedaron las conexiones ya de manera física y cómo es que están conectadas las resistencias en paralelo. Lo engañé. 2 segundos. Conclusión, se tiene que, al conectar la resistencia en paralelo con el motor, la carga eléctrica que se genera a partir del campo magnético es consumida por la resistencia, que la convierte en calor. De esta forma, la energía cinética del eje del motor se transforma en energía eléctrica y finalmente en energía térmica, disipada al aire. Además, la implementación de las resistencias ayuda a que la maniobra resulte menos brusca en el aspecto eléctrico como mecánico.